Y Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook. ¿Es hermoso alabar a Dios? Amén. ¿Es gratificante alabar a Dios? Amén. ¿Sí lo cree usted? Amén. Si me prende la luz de atrás, porque no alcanzo a ver aquí. Por si son lentes, sin alcanzar. Gracias. Entonces, Dios los bendiga a nuestros hermanos. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos delicados, pero aún en esos tiempos peligrosos y delicados, nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios. Decía Vero una frase, lo único seguro que podemos tener, y lo digo con toda seguridad, valga la expresión, es que Dios sigue estando en el trono de la gracia y de la misericordia. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar el siguiente minuto? No lo sabemos, pero Dios está allí. Dios está allí. Solamente nosotros tenemos que encargarnos de estar con Dios. Eso es lo más importante, que Él está allí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12. Es un pasaje muy bonito, muy bendecido y de mucha bendición. Cuando estemos ahí, capítulo 12, solamente vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo 12 de la carta a los Romanos. Cuando esté allí, puede ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra y le vamos a dar lectura a todos juntos, versículos 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, queremos hoy venir a escudriñar tu palabra. Queremos hoy conocer más de ti. Hoy queremos, Señor, entrar a ese lugar donde solamente tú puedes, Señor, extender tus brazos y decir tu palabra. Tú di la palabra, Señor, y tus siervos aquí en esta mañana van a ser sanados. Amén. Tú di tu palabra, Señor, y nuestras vidas van a ser confortadas, van a ser alentadas, van a ser exhortadas, van a ser animadas a seguir adelante, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tome su lugar, amados hermanos. Y amados hermanos, como hijos de Dios, debemos de ser un sacrificio agradable a Dios. Pero es necesario ser renovados en nuestro entendimiento, porque sacrificios podemos presentar y hacer muchos, pero si nuestro entendimiento no ha sido renovado, no va a pasar nada. Y seguiremos solamente dándonos golpes y golpes de pecho, y nuestra vida no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, es importante decirlo, hermanos. Ningún predicador predica para convencer a la gente. Nosotros predicamos porque esa es nuestra labor. Y el apóstol Pablo dice: y ay de mí si no lo hiciere, ay de mí si yo no anunciare. El que convence de que esto es la palabra de Dios y de que esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas es el Espíritu Santo, que debe de morar en cada corazón y en cada vida. Pero ¿cuándo vino el Espíritu Santo que no lo sentí? Cuando usted aceptó a Jesús como su único
y suficiente Salvador vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. Y vendremos a Él y haremos morada. Vendremos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y haremos morada en Él. ¿Sí? Entonces, es importante que eso lo entendamos. Entonces, yendo aquí, fíjense cómo es el tono que el apóstol Pablo pone en esta carta. Les dice, así que hermanos. Fíjense, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A quién? A los hermanos. ¿Aquí hay hermanos? Sí. ¿Y por qué decimos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre. Porque hemos sido adoptados, como cantábamos hace rato, hemos sido adoptados ¿por quién? Por el Dios Todopoderoso, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es suficiente ser hijo de Dios por creación, no alcanza. Necesitamos ser adoptados por Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, así que hermanos, es para todos los hermanos, en todos lados del mundo, si lo ven, y si no lo ven, también es para ellos. Os ruego, y aquí viene un tono, os ruego, fíjense, el apóstol Pablo, que dice, hablando de él, dice, ya que la apariencia física no impone, pero la palabra y su forma, yo creo que de predicar y de enseñar, sí imponía, ¿no? No me imagino físicamente cómo era el apóstol Pablo, pero dice, os ruego, y esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que queremos vivir para Él. ¿Podemos ser cristianos sancochados? No. Bueno, podemos ser. ¿Podemos ser cristianos mediocres? O sea, mediocre, y no lo tome como un insulto, mediocre es como medio creer. ¿Sí? No me dice, ay, ya lo está insultando este predicador o este pastor. No. Medio creer. Podemos ser cristianos tibios. Podemos ser cristianos religiosos, pero cada quien escoge. Ese es lo maravilloso. Cada quien escoge. Ay, es que no quiero ser religioso. Está bien. Yo quiero ser cuadrado, yo quiero ser redondo, como tú quieras, la forma. Tú puedes agarrar forma de rotoplas si quieres, ¿sí? Pero cada quien escoge la forma, es una elección personal, pero dice, os ruego. Y Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera, pero de cierta manera ¿qué? A la luz de lo que Dios hizo por nosotros. Porque a veces pareciera ser que vivimos como que haciéndole un favor a Dios de que nos salvó, ¿no? Y nuestra vida, con perdón de usted, es un desgarriate. Nuestra vida deja mucho que desear en cuanto a ser cristiano. Y luego la gente pregunta a los pastores, ¿y eso hacen los cristianos? Y uno se queda así como que, no deben hacer eso los cristianos. No lo debemos hacer, pero hay cristianos así. Simplemente a veces uno va a la tienda y oigan, es que aquí me deben muchos de los que van con usted. ¿Son cristianos qué? Deudores. Deben ser como usted que si paga, pues, tienen que pagar. Si pides fiado, tienes que pagar. Entonces, a veces eso deja mucho que desear. Por eso es a veces los dichos entre los cristianos y las palabras convencen. Nuestra forma de vivir, nuestro testimonio, ¿qué? Arrasa. Aquí nos tenemos que parecer al pastor, Dios los libre. Tenemos que parecer a Cristo. Entonces les ruego, y luego dice ahí, ¿por qué, hermanos? Por las misericordias de Dios. Y esto nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios nos mostró. Yo le preguntaría a usted, y ayúdeme, dice el pastor Yair de Colombia, que le mandamos un saludo y que Dios lo bendiga allá. ¿Recuerdan una misericordia de Dios para su vida? Ayúdenme a predicar. Recuerden una misericordia de Dios para su vida. La salud. La salud. ¿La salud es una misericordia de Dios para mi vida? Sí. Sí, hermanos. Es una misericordia. ¿Otra misericordia? La paz. La paz.
La paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo, ¿no? Yo no lo entiendo. Levanto mis manos aunque no tenga. Aunque tenga 1000 problemas. Pero sé que Dios tiene la solución. Amén. Y si no, Dios tiene la solución. Amén. ¿Sí o no? Esto es maravilloso. Otra de las misericordias de Dios podría ser la salvación. Amén. La gracia. Amén. Dice, justificados pues para con Dios tenemos ¿qué? Paz. Justificados pues para con Dios. Y usted lea del capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta y va a encontrar muchas misericordias de Dios para con nosotros. Muchas misericordias de Dios para con nosotros. Entonces, esto es lo que nos hace que nosotros recordemos que Dios ha mostrado su misericordia por nosotros. Una vez, fíjense, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y conforme a nuestros delitos, sino que ha extendido su misericordia. ¿Es maravilloso Dios? Amén. Es maravilloso Dios. Y que solamente tenemos nosotros la habilidad de ofrecerle a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. O sea, Dios sigue obrando sus misericordias. Por eso en el libro de los Salmos encontramos que su misericordia es mejor que ¿qué, hermanos? Que la vida. Es más vasta que el ancho mar. Es más alta que el cielo. Imagínense, esa es la misericordia de Dios. Y saben, una forma de expresar o de decir qué es la misericordia de Dios es el amor de Dios puesto en acción. Punto. El amor de Dios puesto en acción. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Por sus hijos. Y esto es maravilloso. Entonces, a la luz de esta misericordia, ¿sí? Esta misericordia, fíjense, y la misericordia de Dios es pasada, es presente y es futura. Los 3 tiempos: pasada, presente y futura. Y Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos, que dice, en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Debemos creer que estas misericordias de Dios para con nosotros tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. ¿Persuasivos por qué? ¿Por qué le alabo a Dios? ¿Por qué le alabo? Usted pues es que le alabo porque lo ponen ahí los cantos, o porque canta bien el chico de la alabanza, ¿sí? No, tiene que haber algo, tiene que haber una misericordia de Dios persuasiva en mi vida. ¿Para qué, hermano? Para que lleve yo a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Hoy usted podría estar bien tranquilo en su casa, ¿sí? A lo mejor allí con un buen almuerzo, una mesa llena de viandas, rodeado de sus seres queridos y jajaja, jojojo, y no había problema, ¿verdad? ¿Qué lo movió a venir a este lugar para adorar a Dios? El acordarnos de las misericordias que Dios ha tenido por nosotros. ¿No es así? Su amor. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? Y si no es así, entonces déjeme decirle que usted está en el lugar equivocado. Y si es así, está en el lugar correcto. Ahora fíjense bien, amados hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Conectamos con la idea de un sacrificio vivo, y esto nos da a pensar en el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. En el Antiguo Testamento hablamos del tabernáculo y de que los sacerdotes se preparaban todos los días, se bañaban primeramente, presentaban un sacrificio por ellos, un animalito, un macho cabrío o unos palominos, o sea, presentaban sacrificio por ellos para estar ¿qué? Limpios y presentar ¿qué? Los sacrificios del pueblo. ¿Ok? Entonces dice que es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne o cuerpo y mente, ese es nuestro
cuerpo. Desde lo que está aquí, de la coronilla hasta la planta de nuestros pies, por fuera y por dentro, eso es nuestro cuerpo. Entonces, la palabra te está hablando a ti. A ti. Que presentes tu cuerpo, el sacrificio vivo. Vivo. ¿Sí? Sigue aquí. Amén. Entonces, cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Prender nuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti, no solo tu trabajo. Dios te quiere a ti. Porque yo puedo presentar un trabajo para Dios, pero a lo mejor no me presento yo. Ya es la inercia, ya es mi trabajo, ya es mi costumbre, lo decía mi hermana Vero, ya es mi costumbre. Pues mañana va a amanecer porque va a amanecer y voy a estar vivo porque voy a estar vivo. No. Y nos acostumbramos. Nos acostumbramos a venir cada 8 días, cada tercer día o cada que usted quiere, nos acostumbramos. Pero no tiene que ser una costumbre. Tenemos que cambiar eso de nosotros. Tiene que ser movido, ¿por qué? Por las misericordias que Dios ha tenido por mí. Y eso tiene que caer aquí en mi CPU. ¿Está aquí? Amén. Entonces, fíjense, amados hermanos. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, dijimos que el alma y el espíritu, ¿qué? Van junto con ellos. Entonces, podemos hacer muchas cosas y todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerlos a nosotros mismos. Por eso cuando Pablo le habla a los corintios, les dice, cantaré, parafraseando la expresión del capítulo 14, cantaré solamente con la boca, pero no con el entendimiento. No, Pablo dice, cantaré con la boca, pero también cantaré con mi entendimiento. ¿Sí? O sea, usted viene aquí con sus pies, pero no nada más dice, van mis 116 kilos al culto. No. Tiene que venir su alma y su espíritu. Porque si no, aquí seríamos ¿qué? Zombies, robots, androides. ¿Sí? Y no seríamos hermanos ni hijos de Dios. ¿Sigue aquí? Amén. ¿Está gustando? Y si no se aguanta, lo siento. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos esto de ofrecernos a nosotros mismos, imaginemos un poco, un griego antiguo nunca pensaba en presentar su cuerpo a Dios, porque ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual, que a Dios no le importaba. Le pregunto a usted, ¿a Dios le interesa su cuerpo? ¿Le interesa lo que pasa con su cuerpo? ¿Sí le interesa o no? Amén. Porque si no, entonces Isaías 53 hay que borrarlo del mapa. Por su llaga hemos sido. Se llevó todas las enfermedades, todas. Así es que si usted está pasando por algo, no diga, es que son mis reumas. No, sáquese, yo no quiero nada de eso en mi cuerpo. Señor, que no falle nada de Isaías 53 en este cuerpecito de estuche de monerías. Nada, Señor, nada, por favor. Y si estoy haciendo algo mal, pues que me ubique yo y que haga lo bueno. ¿Sí, hermanos? Porque Dios no es así como el griego pensaba, que no le interesaba el cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo que el cuerpo no era tan importante. Pero Pablo nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. Lo repito, a Dios le interesa nuestro cuerpo. Rápidamente vayamos a 1 Corintios 6:20, por favor. 1 Corintios 6:20. Ya les ganó el DJ. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En qué dice ahí? A ver. Vámonos como Jack, el hermano Jack descuartizado. Vámonos por partes. ¿Vale? Dice, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio.
¿Qué precio, hermanos? ¿Qué precio? De sangre. Nada más la vida del unigénito Hijo de Dios. Amén. Nada más para que usted no piense que usted no vale nada. Usted vale mucho. Amén. Usted vale mucho. Para Dios vale mucho. Y fue comprado a precio de sangre por Dios. Amén. Ahora dice, fíjense, ¿para qué fuimos comprados? Para glorificar pues a Dios en nuestro, Cuerpo. para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, por eso ya no puedo dar ni prestar mi cuerpo ¿a qué, hermanos? Al pecado. Ni a la vida loca. Ni a la loca vida. Sino ¿para quién? Para el que me compró. Para el que me compró. ¿Y qué sigue diciendo? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? De Dios. De repente nos dan chiripiorcas ahí en nuestra mente y nos vienen pensamientos medios feos, ¿verdad? Es puede ser parte del proceso para que tengamos la mente de Cristo, o para que la mente de Cristo se desarrolle en nosotros. Versículo antes, versículo 19, ¿sí? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, a ver, ignorantes, perdón, ustedes no me ignoran, a lo mejor los que están en Francia, a mí no me entienden en español, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es, o sea, hermano, tú nada más tienes ese cuerpecito hermoso, precioso, bello, pero no te pertenece. Porque fuiste comprado a precio de sangre y le pertenece a Dios. Si lo sabías o no lo sabías, y si no lo sabías ya lo sabes hoy. Entonces, nada de que agarre la forma que sea, no, cuídalo. Porque vas a dar cuenta a Dios de lo que Dios compró. Amén. Se fue el gozo, se fueron los amén. Entonces, nos recuerda aquí Pablo que Dios ha comprado nuestros cuerpos por un precio. Qué tremendo es esto. Ay, yo no sabía eso. Pues ya lo sabes ahora. Entonces, no te andes ofreciendo fácilmente ni por nada. Las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificios vivos era una imagen sorprendente. Imagínense qué pensaba el judío. Me van a llevar allí ¿cómo se llama? Al altar. Me van a poner allí. Si nosotros como mexicanos nos hablan de sacrificios, podemos pensar en las pirámides de Teotihuacán, y que ahí llevaban a las doncellas y el sacerdote teotihuacano, ¡pum!, y le sacaba el corazón. Y nada de que le vamos a poner cloroformo y le sacamos el corazón. No, así de viva mano, ¿no? Ahora imagínense el sacrificio bíblico, el sacerdote allí, llegaba el pecador, Josafat, por decir un nombre, ponía su mano sobre el animalito, pasa el animalito y el animal dice, ¿yo qué culpa tengo, no? ¿Y por qué me trajo aquí? No era como el gallo de la canción, ¿para qué me cuidaste tanto si hoy me vas a matar? Me vas a mandar a la muerte, ¿no? Entonces, amados hermanos, pues era una imagen sorprendente para ellos. Ahora aquí Dios nos dice cómo debe de ser nuestro sacrificio. Tiene que ser ¿qué? Santo, ¿y qué? Agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y agradable. O sea, santo, la imagen de santo a veces la confundimos un poco con muchos colores, con una túnica, con su capa y todo eso. No, la palabra santo significa apartado y consagrado a Dios, dedicado a Dios, ¿sí? Entonces, el estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar del antiguo pacto. ¿Por qué? En el antiguo pacto cada sacrificio debería ser santo y agradable a Dios. En Levítico 1:10, no lo busques, dice, machos sin defecto lo ofrecerás. Machos sin defecto lo ofrecerás. Y en Deuteronomio 15:21 dice, y si hubiere en él defecto,
Si fuera ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, tenían que escoger ¿qué, hermanos? Perfecto. Lo perfecto. O dijéramos, lo mejor. Teníamos que escoger lo mejor para Dios. ¿Eso pasará con nosotros? Tenemos que escoger lo mejor de nosotros para Dios, si es que hubiere algo bueno en nosotros. Amén. Sigamos adelante. La idea de un olor grato para Jehová Dios casi siempre está unido con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. Esto usted por un momento piensa, ¿no? ¿Qué es lo más escandaloso cuando usted hace una parrillada o una carne asada? El humo. No, pero de olor grato. No, ya sé que lo más escandaloso siempre es el humo. Y prender el carbón siempre va a ser lo más difícil. El que sabe prender el carbón sabe hacer una carne asada. El que no sabe prender el carbón, que ni se meta a asar la carne, que nada más la va a ahumar. ¿Sale? Pero ¿cuál es lo más escandaloso? La grosura. Lo que dice uno, la grosura. Ay, una carne asada. Perdón por la expresión. Una carne asada, una costillita ahí de roast beef. Oh, con una salsa verde y un limón para. Rico, ¿sí o no? Agradable, ¿sí o no? Huele hasta uno y dice, ay, ahí están cociendo carne, ahí están usando carne. Entonces, fíjense, amados hermanos, hay un ardor en este asunto de sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene una mente en la ofrenda encendida, en la cual todo el sacrificio era dado a Dios, todo. En algunos sacrificios, el que ofrecía el sacrificio, y esto lo podemos ver, y el sacerdote compartía la comida. Pero cuando era una ofrenda encendida, todo era ¿para quién? Para Dios. Y era del todo quemado. Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestras vidas al quemar las impurezas que traemos. Dígame, hermano. Amén. Esto es para marcarle. No, a ver, regreso el cassette. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestras vidas al quemar nuestras impurezas. Amén. ¿Se da cuenta de ello? Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Porque sí es cierto, a veces como la alabanza digno, ¿no? No tengo nada que ofrecerte, Señor. A lo mejor puras chiripiorcas o puras cosas que no te son agradables. Pero ni el corazón, porque a veces es lo más podrido de uno, el corazón. Pero a lo mejor tengo grasita, Señor. Y eso que se queme para que sea olor grato a ti. A lo mejor mi sinceridad de mis pensamientos, la sinceridad de mis acciones, Señor, que sea agradable a ti. Amados hermanos, la voluntad debe de ser maestro sobre el cuerpo. La voluntad debe de ser maestro sobre el cuerpo. La manera de pensar de nuestra edad dice que nuestro cuerpo debe decir la voluntad que debe de hacerse. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe de traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Un amo terrible. Por eso Pablo habla mucho acerca de la carne y del espíritu. Pero manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, debemos de mantener ahí nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Allí. Yo no sé si a ustedes les pasa, a veces como que divorciamos nuestra mente de nuestro cuerpo. Vamos al centro comercial y todo lo necesitamos. Vamos al mercado y todo lo necesitamos, aunque haya de todo en casa. Pero ¿por qué no le dice a su cochino cuerpo, hoy no te compro nada para que se te quite? No, hoy no te compro nada. No le va a decir, esposo, hoy no te compro nada para que se te quite. No. A usted, no a su esposo. ¿De acuerdo? Entonces, amados hermanos, eso nos mantiene en el altar de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y luego dice que es nuestro culto, ¿qué? Que es nuestro culto racional. Y nuestro culto racional es una vida de adoración según
la palabra de Dios. Que tu teología provoque una doxología. Tu conocimiento de Dios te lleve a una adoración a Dios. Pero dice culto, ¿qué? Racional. Racional. Los animalitos no lo entienden. Y a veces son más racionales que nosotros, los racionales. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero solo era para el que traía el sacrificio, no para el sacrificio en sí. El animalito no entendía, ¿y por qué me llevas? Él decía, bueno, mi patrón me cuidó, me alimentó, ¿sí? Y ahora me lleva, ¿quién sabe a dónde me lleva? ¿Usted cuida a sus borreguitos? Sin pensar que el borreguito al rato va a decir, híjole, soy barbacoa, soy birria. No, ¿verdad? No piensa eso. ¿Qué piensa él? En que lo están alimentando y en decir, ¿no? Entonces, y bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes. Así que es racional ofrecer un sacrificio más grande a Dios. O sea, más entendido. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Y de verdad que a veces como que no lo entendemos. ¿Por qué está usted aquí? Híjole, pues es que hoy es domingo y hoy no me invitaron a almorzar. Hoy no me invitaron a los chanos o a los regios, o por lo menos al humo en tus ojos. Hay mucha gente en el mercado y la pancita ahí está a reventar. ¿Qué nos movió a estar aquí? ¿Qué movió tus pies? ¿Qué te movió a pagar taxi, a gastar gasolina para estar aquí? Piénsalo un momento, medítalo. Si es por la misericordia de Dios, hiciste lo correcto. Pero si es por costumbre, arrepiéntete. No os conforméis a este siglo, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Y nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar está aquí, hermanos. ¿Cómo está este mundo? Este mundo está en rebelión contra Dios. Y no les puedes decir nada, ¡Uy, no! No les puedes decir nada. Porque te tachan de una persona anti. Tu lenguaje es ofensivo, insultativo, agresivo. Pero cuánta rebelión de este mundo hay contra Dios. Entonces Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo. El apóstol Juan en su primera carta dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así es que usted no se quiera volver amigo del mundo. No, porque nos vuelve enemigos de Dios. Entonces, esa es la manera de pensar del mundo. Y tratará de conformarnos a qué, hermanos, a su patrón impío. Y ese proceso debe de ser ¿qué? Resistido por nosotros. Si nosotros somos cristianos firmes, estaremos educando a nuestros hijos a ser cristianos firmes. Y ellos a los hijos de sus hijos. Si nosotros somos cristianos timoratos, nuestros hijos van a ser cristianos. ¿Sí? Así es. Tenemos que tener firmeza en nuestras convicciones cristianas. Tenemos que tener nuestra firmeza en los principios, en los valores que establece la palabra de Dios. Aquí está nuestra firmeza y nuestra seguridad. No en ser tolerantes y amables con los impíos que están resistiendo y en rebelión contra Dios. No. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino que, hermanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo opuesto a ser conformados a este siglo. Esto es como nadar contra corriente. ¿Sí o no? Camarón que se duerme, salmón que nada contra corriente, se lo puede comer el oso. Pero es seguro que lleguemos a la meta. ¿Sí o no? No seamos camarones, seamos salmones. El campo de batalla está entre ser conforme al mundo
y ser transformado está dentro del entendimiento de cada creyente. Los cristianos debemos de pensar de una manera diferente. Si el mundo piensa, el que no tranza, no avanza, ¿yo tengo que pensar así? Yo tengo que ser diferente. Si los demás no van, ¿yo también no tengo que ir? No, yo voy. Ay, es que hay muchas sillas vacías, la iglesia es muy pequeñita, ¿a qué vamos? Parece que estamos jugando a la iglesita. No, hermanos. Usted no se preocupe, usted piense que van a llegar miles a los pies de Cristo. Por usted, por su testimonio. No piense en lo que hagan los demás, piense en lo que usted hace o deja de hacer. Amados hermanos, yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. Y la pregunta sería, ¿cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos. O solo les importa el hacer. Sentimientos y el hacer. La vida basada en sentimientos dice, como me siento hoy, así actúo. Es que a mí no me gusta el calor. A mí no me gustan los días lluviosos. Y siento que me deprimo. Por favor. Bueno, cada quien su sentir, ¿verdad? Y como me siento en cuanto a mi trabajo, así actúo. Como me siento en cuanto a mi esposa, así la trato. Como me siento en cuanto a la adoración, así adoro. Como me siento en cuanto al predicador, así lo escucho o así me duermo. Espero que no esté durmiendo nadie. Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignoran la renovación del entendimiento. La vida basada en hechos dice, no me des tu teología, solo dime qué debo hacer. Dame los 4 puntos o los 4 pasos para esto y las 7 claves para aquello. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignoran ¿qué, hermanos? La renovación de su mente. Dios nunca está en contra de los principios de sentir y de hacer. Él es un Dios de sentimientos poderosos y apasionado y nos ordena a ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. ¿Lo está escuchando? Los sentimientos y las acciones son insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta no puede ser ¿cómo me siento? O ¿qué puedo hacer? Más bien debe ser ¿qué es verdad aquí? ¿Qué es verdad aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Está aquí. Fíjense bien. Un ejemplo. Lo citaban hace rato. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Y ahí nos quedamos. Compramos esa cita bíblica a medias. Y a los que aman a Dios, todas las cosas que les pasan les ayudan ¿qué? A bien. Pero no compramos todo el versículo completo, y el versículo completo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida? No es de sufrir, tampoco es de parar de sufrir. ¿Sí? ¿Sí, amados humanos? ¿Sí? No. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí lo dice claramente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Dios nada más tiene una voluntad, y su voluntad es perfecta y es agradable. ¿Sí? Si pasas por las aguas y si pasas por el fuego, si pasas por las aguas no te ahogarás, y si por el fuego no te quemarás. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios. Yo voy a estar contigo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que Dios va a estar contigo. En la altura, en lo plano o en la profundidad, Dios va a estar contigo. Entonces, tenemos que entenderlo. Pero si mi entendimiento es obtuso, lo obtuso es que no tiene forma. No voy a entenderlo.
No entiendo el propósito de Dios, entonces, pues cualquier cosa que me pasa, entonces, ¿cómo va a ser agradable y perfecto que me quieran extorsionar? Es que la voluntad de Dios, no, eso no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios. No lo es. No lo es. No nos acostumbremos. Fíjense, apareció la primera persona sin cabeza en México y hubo ¿qué? Un escándalo. Y ahora ya aparecen descabezados, desmembrados y ya. Nos indigna más que anden los perritos ahí colgados de los... ¿Cómo lo sacrificaron a este perrito? No tiene sentimientos, que una persona hecha la imagen y semejanza de Dios como yo, que se ha muerto. ¿Se da cuenta usted? Cómo nuestro entendimiento tiene que ser ¿qué? Renovado. Y no estoy en contra de asociaciones de eso, no estoy en contra. Asesinos de seres humanos salen bajo fianza, asesinos de animales adentro de la cárcel. Tiene que ser renovado el entendimiento del ser humano. Tiene que ser renovado el entendimiento del cristiano. Tiene que ser renovado. Entonces, transformaos. Esta es la antigua palabra griega de metamorfo. De ahí viene metamorfosis, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra se utiliza para describir cuando el Señor Jesucristo se transfiguró allá en Marcos 9, 2 y 3. ¿Sí? Era una transformación maravillosa, que los mismos apóstoles con el Señor Jesucristo se quedaron así extasiados y dijeron: Señor, hacemos una enramada y nos quedamos aquí, porque era algo que maravilloso. En Dios, los cambios que Dios va a hacer en tu vida por la renovación de tu entendimiento te van a provocar una metamorfosis en tu vida que va a ser algo glorioso, algo maravilloso para tu vida. No lo podemos entender ahorita, lo entenderemos en su momento. El único otro lugar en donde Pablo utiliza esta palabra es en la 2 Corintios 3:18, no lo busque. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los problemas? ¿Qué es lo que hacen las dificultades? ¿Qué es lo que hacen las adversidades de nosotros, hermanos? Nos están dando una forma parecida a la del Señor Jesucristo. Sí, nuestro entendimiento está renovado. Si no, ¿por qué a mí si soy tu hijo? ¿Por qué a mí si soy tu hija? ¿Sí? ¿Está aquí? Entonces, tiene que ser transformado. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestra mente sucede mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria. ¿Qué pasó con Moisés cuando pasó tiempo con Dios allá en el monte Oreb? Su rostro fue transformado. Cuando tú pasas tiempo con la palabra de Dios, cuando tú pasas tiempo en la oración, pasas tiempo en la adoración, de seguro vas a sufrir una transformación en tu vida. Amén. Cuando tú te alejas de eso, también sucede una, pero a la inversa. Amados hermanos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, ¿qué dice? Agradable y perfecta. A medida que somos transformados en el interior, la prueba es evidente en el exterior. Recuerda, ojo con esto. A medida que somos transformados, ¿en dónde? En nuestro interior. Para aquí hay un ejemplo bien claro. Proverbios dice que el corazón, ¿qué? Alegre. El corazón alegre. O sea, ¿usted puede ver su corazón alegre? ¿Puede ver su corazón alegre? No, pero el rostro. ¿No? ¿Se puede ver tu corazón alegre? ¿Recién casado? No, él está pensando en la luna de miel. Ahí sí se va a ver su rostro. ¿No? Pero fíjense bien, el corazón alegre
¿qué dice? Hermosea el rostro. A ver, pues sí, estoy bien feo, pero mi corazón está bien alegre. Sí. Porque algunos dicen, ¿está usted contento? Sí. ¿Está usted feliz? Sí. Pues su cara no se ha enterado. Entonces, hermanos, a medida que somos transformados en el interior, la prueba es evidente en el exterior. Otros pueden ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por medio de nuestras vidas. Por medio de nuestras vidas. Aquí Pablo explica cómo vivir la voluntad de Dios. Ten en cuenta las riquezas de Dios para ti, pasadas, presentes y futuras, por las misericordias de Dios. Como un acto de culto racional, decide rendirte completamente a Él. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Resiste a conformarte a los pensamientos y acciones de este mundo. No os conforméis. Enfócate en la palabra de Dios y en una relación con Él. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida demostrará la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Si no, entonces, no. Podrás saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla en tu vida, aparte de una obra transformadora del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermano. Porque mucha gente a veces dice que predica con el ejemplo o predica con el testimonio, y está bien, pero hay que predicarlo verbalmente también. ¿Cómo van a comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo amaneciste hoy? Pasándola. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios no es agradable y perfecta, la voluntad de Dios es pasándola. ¿Cómo estás hoy? Vivo. 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 ¿Sí? Y si no vivo, voy a vivir allá. ¿Cómo estás? Bendecido. Bendecido. Aunque no traiga ni 5 pesos en la bolsa, pero estoy bendecido. ¿Sí? ¿Cómo estás? Feliz. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, Chayo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que vas a vivir ahora, lo vas a vivir en la fe del Hijo de Dios, que te amó y se entregó por ti. Y que derramó su sangre para todo tu proceso. Es glorioso Dios. Y no solamente para ella, sino para todos los que estamos aquí. Dios es bueno. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es bueno, siempre, siempre es bueno Dios. Amén. Y aunque no tengamos fuerzas, levantemos nuestras manos. Y aunque tengamos 1000 problemas, levantemos nuestras manos. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. En las aguas, en el fuego, en la adversidad, Dios siempre tiene el control. El Dios que te compró, el Dios que te lavó, el Dios que te justificó y que te salvó, es el Dios que tiene control de ti y de todo lo que pasa alrededor de ti. Y es un Dios perfecto. Si no tienes una relación con Él, te invito, ten esa relación con Él. No solamente invítalo a tu corazón, no solo invítalo a tu interior, invítalo a tu casa, invítalo a tus negocios, invítalo y dile: Dios, toma el control, Dios, toma el control, Dios, toma el control.
me rindo. Hoy me rindo. Hoy me entrego. Por todo lo que has hecho por mí me rindo. Hoy quiero ser un sacrificio santo y agradable a ti. Si tú hoy quieres rendirte, lleva tu mano a tu corazón y hoy me rindo. Ya no quiero pelear más. Ya no quiero pelear más contigo. Hoy me rindo. Hoy me rindo por tanto amor que me has demostrado. Por tanto amor que me has demostrado y que he sido indiferente a Él. Hoy me rindo. Hoy me rindo. Y te suplico que tomes el control. Renueva mi entendimiento, Señor. Y ayúdame a renovar mi entendimiento, Señor, para conocerte más y más. Y cuanto más te conozca, quiero más de ti. Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti.